La economía se divide en dos disciplinas: microeconomía, que se enfoca en las acciones cotidianas y tangibles de individuos y empresas, y macroeconomía, que estudia las decisiones de mercados enteros hasta una escala global. El problema con la macroeconomía es que es casi imposible de estudiar. La economía es una ciencia social, y los buenos economistas deben aplicar el método científico, controlando todas las variables en sus experimentos, excepto la que desean cambiar y medir. Controlar las variables es bastante difícil, incluso en un laboratorio estéril, con experimentos a pequeña escala y factores conocidos. Considerar que la economía es una ciencia social que estudia a las personas con toda su rareza hace que el control de las variables sea mucho más difícil, tanto por los sujetos mismos como por los investigadores. El mes pasado, el campo de la economía del comportamiento, un tipo de microeconomía que intenta controlar la extrañeza inherente en el comportamiento humano, fue arrojado al desorden cuando se reveló que uno de los científicos sociales más prominentes estaba falsificando completamente los datos para crear resultados que básicamente solo sonaban geniales. El descubrimiento tardío se debe a que las personas son diferentes y es difícil replicar experimentos sociales, incluso a nivel microeconómico. En la macroeconomía es simplemente imposible. El mundo alberga 8.000 millones de personas en cientos de países, hablando decenas de idiomas, trabajando en millones de roles y con una cantidad casi infinita de preferencias. Esto es excelente para hacer del mundo un lugar diverso y vibrante, pero dificulta enormemente distinguir entre buenas y malas prácticas económicas. Nadie permitirá que los economistas experimenten en todo un país solo para ver cómo se desarrolla algo. Esta limitación fundamental impacta drásticamente la calidad de vida de todos en este planeta. Puede sonar extremo, pero una buena comprensión de la economía o la forma en que las personas interactúan con cosas de valor ha ido de la mano con la tecnología moderna para crear el mundo tal como existe hoy, donde se ha creado más riqueza en las últimas 5 décadas que en toda la historia humana combinada. No tendríamos esta tecnología sin los mercados modernos para ponerla en buen uso o incentivar su creación en primer lugar. Por lo tanto, no se puede subestimar cuán importantes pueden ser las mejoras económicas, pero también pueden causar mucho daño. Los científicos que experimentan con nuevos compuestos podrían crear algo asombroso o algo terrible. Los compuestos químicos para el fertilizante y la dinamita son muy similares, pero uno ha alimentado y otro ha matado a millones. Al menos nos dimos cuenta de eso en un laboratorio. Probar nuevas ideas económicas o implementar políticas económicas tiene el potencial de destruir países, y como en muchos casos a lo largo de la historia, llevar a la muerte de millones de personas. Debido a que los macroeconomistas no pueden experimentar en laboratorios, deben aprender lo más posible de los éxitos y fracasos de las economías reales que obtuvieron resultados drásticamente diferentes al hacer las cosas de manera ligeramente distinta. Corea del Norte y del Sur, Alemania del Este y del Oeste, China y Taiwán, e incluso Venezuela y Noruega, comparten similitudes económicas profundas, pero terminaron siendo muy diferentes por las decisiones económicas tomadas en su historia. Entonces, ¿qué pueden aprender los economistas de estos conjuntos de gemelos económicos divergentes? ¿Dónde se ha utilizado esta técnica para hacer sugerencias de políticas en el mundo real? Y finalmente, ¿cuáles son los peligros de sacar conclusiones de estas comparaciones? Entre todas las comparaciones de políticas económicas, quizás la más obvia sea los mercados libres capitalistas versus las naciones comunistas o socialistas planificadas centralmente. Es importante señalar que ningún país ha existido realmente en estos extremos económicos. Incluso naciones muy laissez-faire, como Estados Unidos, tienen numerosas leyes y autoridades que regulan cómo se puede realizar el intercambio de bienes y servicios. Estas economías también tienen impuestos, aranceles y subsidios que subvierten el mercado libre para favorecer injustamente a un grupo o industria sobre otro. Incluso los mercados sin una autoridad central, como los casi anárquicos para la inversión en incursiones piratas en Somalia, a principios de los 2010, tenían reglas y costumbres que se desarrollaron para mantenerlos funcionando. En resumen, ningún mercado es tan libre como lo representan los economistas en sus diagramas. Incluso las economías con un enfoque extremo en la planificación central y la industria estatal tienen ciertos mercados que existen, ya sea con el permiso del gobierno o a pesar de él. Además, hoy en día las etiquetas políticas no siempre se correlacionan fuertemente con las políticas económicas. La República Popular de China, gobernada por el Partido Comunista Chino, tiene mercados más abiertos, menos regulaciones y protecciones que muchos países occidentales que se enorgullecen de sus mercados libres. Por lo tanto, aún es posible usar gemelos económicos para evaluar el desempeño de las economías gestionadas con estos dos sistemas. Los ejemplos más obvios son Corea del Norte y Corea del Sur y Alemania Oriental y Alemania Occidental.
Este resultado parece favorecer enormemente a los mercados libres, y los economistas, políticos e incluso los votantes utilizan estas comparaciones para descartar por completo estas políticas económicas como algo que se ha intentado y ha fracasado. Los mercados y la empresa libre de Corea del Sur han brindado a sus ciudadanos una calidad de vida considerablemente superior a la de Corea del Norte. Hoy tiene un Producto Interno Bruto per cápita entre 20 y 30 veces mayor que el de Corea del Norte. Logró esto a pesar de tener una posición económica posiblemente peor cuando las dos naciones se separaron a lo largo del paralelo 38. Las fronteras de Corea del Norte contienen una oferta mucho mayor de recursos naturales y comparten una conexión directa con su aliado político y económico de más larga data, China, así como con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando el país, tal como lo conocemos hoy, estaba comenzando. Por otro lado, Corea del Sur carecía casi por completo de recursos naturales extraíbles y estaba totalmente aislada. Su socio geográfico más cercano era el nuevo gobierno de Japón, pero después de la ocupación japonesa de la península de Corea, que había terminado menos de una década antes, no eran exactamente grandes amigos. A pesar de la ventaja inicial del norte, las diferencias actuales son innegables. La explicación más sencilla es que las políticas económicas comunistas planificadas, centralmente, desperdiciaron las ventajas del norte, mientras que los sistemas de libre mercado del sur permitieron al país florecer hasta convertirse en una de las economías más poderosas del mundo. Cuando se presenta un caso de estudio real tan claro, los buenos economistas deberían cuestionarse por qué esto tuvo un gran impacto. En un sistema económico donde se distribuyen recursos a todos sin importar sus contribuciones individuales, hay menos incentivo para innovar, esforzarse o asumir riesgos. Eso es parte de ello, pero una mirada a la realidad de estos gemelos económicos revelará que hay más que solo el motivo de lucro para que las personas contribuyan más en una economía. Corea del Norte y Alemania Oriental han logrado impresionantes avances científicos e ingenieriles en su tiempo, gracias a que su gente estaba motivada por el reconocimiento, ascensos en el gobierno o un genuino interés en su trabajo. En estos casos particulares había otros factores motivadores para asegurar que las personas trabajaran, pero debe reconocerse que los logros alcanzados por estos medios alternativos no siempre fueron en el mejor interés de las naciones, su gente o la humanidad en general. Ese punto fue lo que llevó a Ludwig von Mises, un influyente economista del siglo pasado, a predecir el colapso de la Unión Soviética solo 2 años después de la Revolución Rusa. Eso fue porque una de las ventajas fundamentales de un mercado libre es que es un sistema para decidir qué se proporciona y qué no, con los recursos fundamentalmente limitados que una economía tiene disponibles. Recuerda, el problema económico central es que nosotros como humanos tenemos deseos ilimitados, pero solo recursos limitados para satisfacer esos deseos. Por lo tanto, se deben tomar decisiones difíciles sobre qué, cuánto y para quién producir. Un mercado libre o una economía planificada centralmente son estrategias diferentes para intentar responder estas preguntas. Una economía planificada, centralmente, delega las decisiones de producción a una autoridad central que determina qué se fabrica y qué no. En teoría, esto podría funcionar también como un mercado libre o incluso mejor en muchos aspectos, pero eso supondría que las instituciones que toman estas decisiones sobre qué producir y qué no producir tuvieran una visión casi omnisciente de lo que su economía valora. Un supermercado moderno tiene miles de diferentes artículos y eso es solo un tipo de negocio. En los mercados libres modernos existen miles de negocios diferentes, por lo que una economía centralmente planificada tendría que tomar decisiones perfectas sobre millones de productos para ofrecer la misma calidad de vida material a sus ciudadanos. La selección de bienes y servicios en una economía planificada centralmente es menos diversa y rara vez satisface la demanda, lo que hace que esta tarea sea prácticamente imposible. En un mercado libre, el proceso de toma de decisiones se delega a cada participante que usa su dinero para votar por lo que desean que se produzca. Esto significa que ninguna institución única tiene que decidir qué producir, cuánto producir y para quién producir, para cada bien o servicio en una economía. Un problema clave en países como Corea del Norte y Alemania Oriental era que elegir y decidir qué producirían las industrias nacionales no solo era extremadamente difícil, sino que a las personas en el poder tampoco les importaba mucho hacerlo correctamente. Históricamente, estas economías se han enfocado en industrias que los líderes consideraban más importantes de lo que eran en realidad. La Unión Soviética en particular tenía un enfoque extremo en la industria pesada y los productos que se podían producir en grandes fábricas. Esto coincidía con las ideologías de los planificadores centrales de que los trabajadores controlaban los medios de producción, pero se hizo a expensas de otras industrias más pequeñas, muy valoradas en las economías de mercado convencionales. Más allá de la simple mala gestión, por supuesto,
existe el riesgo de la simple y vieja corrupción. En una economía planificada centralmente, sin rendición de cuentas de los líderes al pueblo, hay más incentivo para invertir en industrias que mejoren su propia calidad de vida y los mantengan en el poder, aunque sea a expensas de los participantes económicos comunes. Esto también ocurre en los mercados libres, pero es más complejo de regular cuando las personas tienen poder mediante sus propios gastos. Aunque hay debilidades claras en las economías planificadas centralmente, al observar estos gemelos económicos con condiciones iniciales similares, se vuelve más evidente cuáles son estas debilidades específicas. Pero también destaca que los mercados libres tampoco son perfectos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental no desarrollaba su economía en igualdad de condiciones. Entre 1948 y 1952, Estados Unidos invirtió más de $13.300 millones en Europa Occidental para reconstruir su infraestructura y reactivar sus economías. Esto puede no parecer mucho hoy en día, en la era de los estímulos por COVID, pero en su momento fue la ayuda extranjera más intensa de la historia. Los soviéticos también apoyaron a Alemania Oriental, pero en menor medida. Por lo tanto, si los economistas consideran esto adecuadamente, es notable que en las primeras décadas tras la división de Alemania, las regiones occidentales, que ya eran más ricas, no se distanciaron significativamente. Lo mismo se pudo ver en Corea del Norte y Corea del Sur. Tras la Guerra de Corea, Estados Unidos brindó miles de millones de dólares en ayuda a Corea del Sur para frenar la expansión del comunismo. Sin embargo, en las 3 décadas posteriores a la guerra, el Sur, con su inversión extranjera y aparentemente superior sistema económico, luchó para superar al norte. Una clara ventaja de las economías planificadas centralmente sobre las economías de mercado es la capacidad de hacer grandes inversiones decisivas, que cuando están en el proceso de industrialización pueden ser una gran ventaja. En las décadas posteriores a la guerra, la industria surcoreana estaba desarticulada y no era competitiva mundialmente. Las pequeñas empresas producían bienes y servicios, pero se enfocaban más en la competencia que en el crecimiento económico general. El norte, aunque lejos de ser ideal, pudo redirigir recursos hacia industrias nacionales como la minería de carbón y la industria pesada. Cuando ambas naciones estaban tan subdesarrolladas, elegir qué producir para maximizar la eficiencia económica no era tan importante como simplemente producir. A largo plazo, los beneficios se alcanzaron, pero la pérdida de socios comerciales en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las sanciones globales, la hambruna y la malversación de recursos para un régimen dictatorial han hecho que comparar estas dos economías sea una broma. Pero aún resalta un último problema. A pesar de su éxito, Corea del Sur ha mostrado debilidades inherentes en el sistema de mercado. El mercado de libre intercambio brinda retroalimentación sobre la demanda de bienes y servicios, pero es difícil anticiparla. Esto significa que a menudo se desperdician recursos en producir cosas que realmente nadie quiere y que finalmente se desperdician. En cuanto al desperdicio, el sistema de mercado tampoco gestiona bien las externalidades negativas o los resultados con un valor negativo. Ejemplos de valor negativo son la basura doméstica y las emisiones industriales. Los humanos valoramos la ausencia de ciertos efectos negativos, pero los productores los comparten con todos mientras se quedan con los beneficios. Lamentablemente, un participante económico individual no puede realizar una transacción para mejorar la calidad del aire. Una economía planificada centralmente puede planificar en torno a estas externalidades, ya que se puede usar la discreción para sopesar el valor de los bienes comunitarios que no pueden transaccionarse con bienes de mercado que sí pueden. Esta es la razón por la que la mayoría de las economías avanzadas combinan lo mejor de ambas estrategias para gestionar sus economías en el mundo real. La mayoría de los bienes y servicios son suministrados por el mercado, pero hay intervenciones para externalidades negativas, seguridad, defensa y cosas simples como las carreteras. Los buenos economistas no deberían simplemente descartar algo como una mala idea. Deberían aprender de estudios de casos históricos como estos, identificar qué funcionó bien y aplicarlo a nuestras economías modernas. En ningún lugar estas lecciones económicas son tan importantes como cuando una nación está pasando por un rápido desarrollo, y para demostrar eso, necesitamos mirar a una pareja improbable, Noruega y Venezuela. A primera vista, esta comparación entre dos países en lados opuestos del mundo podría parecer menos obvia que Corea del Norte y del Sur, o Alemania del Este y del Oeste, pero en algún punto tuvieron mucho en común. Venezuela y Noruega poseen enormes riquezas en petróleo y gas natural. Ambos intentaron establecer compañías petroleras estatales en la década de los 70, y sin embargo, hoy en día uno es posiblemente la economía más próspera del mundo y el otro es una de las menos. Cuando una economía comienza a exportar muchos recursos naturales, tiene dos grandes desafíos:
El primero es la maldición de los recursos naturales o enfermedad holandesa, como se le llama a menudo. Ahora hemos explorado este desafío en docenas de videos en el canal antes, incluyendo bastantes recientemente, así que como siempre no quiero repetir demasiado aquí, pero en pocas palabras, si un país comienza a exportar muchos recursos naturales, hace que las personas que trabajan en esa industria ganen mucho dinero, y sube el precio de la moneda del país y los mercados de divisas extranjeras, haciendo que cada otra industria en el país sea menos competitiva, porque sus exportaciones se vuelven artificialmente más caras, y se vuelve más caro contratar trabajadores o atraer inversiones porque la gente preferiría ir donde está el dinero, que es en la extracción de recursos naturales. Esto también debilita la economía porque la hace altamente dependiente de solo una industria y solo una exportación con precios que fluctúan diariamente en los mercados internacionales. El otro reto es garantizar que la nación aproveche las ganancias generadas por los recursos naturales. Las empresas extranjeras de recursos naturales a menudo cosechan la riqueza del país y envían gran parte de las ganancias a sus inversores en el extranjero, aunque parezca simple. Hasta los países más avanzados y democráticos caen en esta trampa. Mi propio hogar aquí en Australia ha fallado continuamente en implementar políticas para compartir la inmensa riqueza de recursos naturales de la nación con su pueblo. Por lo tanto, Noruega y Venezuela tuvieron la idea correcta al establecer sus propias compañías petroleras estatales en los 70 Statoil y Petróleos de Venezuela S.A., respectivamente. Estas herramientas podrían ser efectivas para obtener ganancias de los ingresos petroleros y devolverlos a la nación, financiando el gasto gubernamental sin necesidad de aumentar impuestos. Lo que es especialmente devastador dada la actual crisis humanitaria en Venezuela es que durante los primeros años, Petróleos de Venezuela S.A. fue reconocida internacionalmente como una organización muy bien administrada, en gran medida libre de los problemas habituales de corrupción y favoritismo que son comunes en los recursos estatales. ¿Qué hizo la diferencia entonces? Bueno, espero que a estas alturas esté claro que, aunque sería un gran tema para un video, en realidad hay un solo factor independiente que marca una diferencia tan grande. En términos generales, Noruega se centró en mantener la estabilidad económica y convertir lo que podría haber sido un crecimiento rápido en un crecimiento sostenido, mientras que Venezuela, que partía de un punto donde los ciudadanos eran mucho más pobres, quería aumentar rápidamente los estándares de vida, lo que hicieron, pero a costa de la estabilidad económica y política. En su apogeo, Venezuela rivalizaba con la producción per cápita de Estados Unidos, cuando este era aún más dominante económicamente que hoy. Pero ese éxito se basaba en tomar directamente los ingresos petroleros para destinarlos a generosos programas de gasto gubernamental. Al desplomarse los precios del petróleo, también cayeron los estándares de vida de la gente, que naturalmente culparon al gobierno. Esto provocó cambios en el liderazgo, con cada partido queriendo complacer a sus seguidores mediante generosos gastos financiados por el petróleo, agravando los errores de sus predecesores. Noruega, por otro lado, en justicia, era un país más rico para empezar, y su gente disfrutaba de un cómodo nivel de vida, aunque lejos de ser tan cómodo como lo es hoy. Esto implicaba menos presión para utilizar los ingresos petroleros en reducir la pobreza o modernizar la nación. Los ingresos se usan para financiar el gasto del gobierno, como en Venezuela, pero primero se invierten en un fondo soberano que es básicamente una cuenta de inversión nacional. Esto significa que si los precios del petróleo bajan en un año, realmente no importa en Noruega porque generan ingresos a partir de los rendimientos de sus inversiones, no de cuánto pueden obtener por su petróleo. El petróleo y el gas fueron los recursos que utilizaron para iniciar su fondo de riqueza soberano. Esto funciona casi como un amortiguador económico. Algunos años los ingresos del petróleo superarán los gastos y otros años el país puede necesitar recurrir a sus ahorros, pero el país no será susceptible a cambios rápidos. Esto lo hace económica y políticamente estable, lo que crea una economía más funcional donde las personas pueden establecer negocios e invertir en industrias dentro y fuera del gas natural con confianza. Noruega deberá aprender otra vez su propia lección, pues recientemente descubrió enormes reservas de fosfato, otro valioso recurso natural. La macroeconomía es un estudio complejo y desafiante de aplicar en la práctica. Dos economías similares que toman decisiones ligeramente diferentes pueden producir resultados dramáticamente distintos. Por eso, los economistas deben observar esos pequeños cambios, dejar de lado prejuicios y presiones políticas para hacer políticas que rindan frutos años después de que ya no estén presentes.